Corte Constitucional no llegó a un acuerdo sobre el matrimonio igualitario en Ecuador. Los jueces tratarán el caso en los próximos días. Pamela Martínez, detenida por el caso Arroz Verde, habría sido víctima de una supuesta agresión al interior de la cárcel de Latacunga, por lo que fue trasladada a un centro de confianza en Quito. 15 bienes inmuebles incautados de propiedad de Carlos Pareja Yanuseli y otros sentenciados en el caso Petroecuador entrarán a subasta. Comité por la Reinstitucionalización Nacional impulsa una propuesta de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Alrededor de 600 personas resultaron intoxicadas en las provincias de Zamora Chinchipe y Chimborazo a causa de la ingesta de alimentos contaminados. En lo internacional, Donald Trump y Theresa May confirmaron acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Además, continúa la búsqueda de desaparecidos tras el desbordamiento de un río en el estado de Jalisco, México. Martes 4 de junio del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. En suspenso quedó la resolución de la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario en el Ecuador. Esto luego de que los magistrados no habrían llegado a un acuerdo, por lo cual se fijará una nueva fecha para continuar con el debate. La sesión tomó más de 4 horas. Sin embargo, el Pleno de la Corte Constitucional no alcanzó una resolución. Así lo dio a conocer a través de un comunicado oficial en el que señala: la Corte Constitucional, luego de sesionar varias horas, no llegó a una decisión respecto a la consulta de norma, remitida por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en el caso de matrimonio igualitario. Noticia que tomó por sorpresa a organizaciones LGBTI que llegaron desde muy temprano hasta los exteriores del organismo para apoyar el matrimonio igualitario. Para las comunidades LGBT estamos muy consternados con la situación que ha pasado hoy día en la Corte Constitucional. Se ha manejado con mucho hermetismo esta situación, así que no sabemos cuál ha sido la disposición al final y estamos tristes, la verdad. Y es que tenían grandes expectativas de que este alto tribunal fallara a favor para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, amparándose en la opinión consultiva 2417, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se hizo pública en enero del 2018, en la que recomienda a los países suscritos derechos como el matrimonio para la población LGBTI. Que dice expresamente que todos los países que forman parte del Pacto de San José, incluido el Ecuador, deben incorporar su normativa o adaptar su normativa y finalmente generar que las parejas del mismo sexo puedan tener acceso al derecho del matrimonio igualitario. Luego de ello, Efraín Soria y Javier Benalcázar en mayo del año pasado llegaron a un registro civil en Cuenca para contraer matrimonio. Ante la negativa entablaron una acción de protección que tras un proceso judicial ahora está en manos de la Corte Constitucional. Tuvo ya una negativa en primera instancia y luego ante una apelación de la pareja subió a la segunda instancia, que es la Corte Provincial. ¿Qué hace la Corte Provincial? Decide suspender el proceso de la acción de protección y elevar a consulta a la Corte Constitucional si se debe aplicar o no, obligatoriamente o no en el Ecuador, la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El organismo de justicia informó que en los próximos días convocará a sesión al Pleno para continuar con el tratamiento de este caso. En Quito informó Adriana Rojas. 15 bienes recuperados por la Secretaría Anticorrupción serán rematados en los próximos 3 meses por la empresa pública Inmobiliar. Son casas, oficinas y caso Petrocomercial por un monto de $5 millones. Según el secretario Iván Granda, una casa avaluada en $1.100.000 le pertenece al exministro Carlos Pareja Yanuseli. Por $135.000. Son 4 casas, 2 departamentos y un predio solo en Guayas, pues a nivel nacional hay un total de 15 propiedades pertenecientes a los 8 implicados en el caso Petrocomercial,
permitirá recobrar el dinero de los ecuatorianos por alrededor de $5 millones, 5 millones de dólares que se suman a los 13.5 millones de Telconet caso Topic. El secretario anticorrupción y el presidente de Inmobiliar explicaron el proceso de subasta en una de las urbanizaciones donde se encuentran algunas propiedades. Esto inicia con la publicación en los medios de comunicación, luego de esto nosotros recibiremos las ofertas y serán invitados todos ustedes para constatar la transparencia de este proceso, donde las personas inscritas harán una puja. Del señor Vaquerizo, una casa que está alrededor de $1 millón, $1.200.000 de una casa del señor Carlos Pareja Yanuseli, terrenos y sitios que están en distintos espacios. Otras propiedades se encuentran en las provincias Pichincha, Francisco de Orellana y Esmeraldas, donde el ex gerente general Alex Bravo tiene domicilio. Según Iván Granda, al dinero que sigue en condición de un ciento. Tratando de ubicar la cantidad de dinero que resta, que son $37 millones, en cuentas en distintos paraísos fiscales. Tenemos determinado ya 5 millones en Panamá. De acuerdo a las estimaciones de Inmobiliar, en 3 meses deberían vender el 100 o al menos un importante porcentaje de estos bienes, ahora bajo el bisturí que se proclamó en campaña antes de la implosión, informó Jorge Escobar. Atención, Pamela Martínez fue trasladada de la cárcel de La Tacunga hacia un centro de confianza en Quito. Los motivos detrás de esta decisión son ambiguos, pero se sospecha una presunta agresión a la ex vicepresidenta de la Corte Constitucional procesada por el caso Arroz Verde. Fue en una entrevista radial que la fiscal Diana Salazar confirmó el traslado de Martínez y además habló de la supuesta agresión de la que habría sido víctima en el centro de reclusión. A raíz de eso es que se tomaron esas medidas y ella fue trasladada. O sea, no fue agredida ahora, fue agredida la semana pasada. Así es. Pero esto se contrapone a la información entregada por el Servicio de Rehabilitación Social, que a través de un comunicado rechazó la información del supuesto apuñalamiento a Martínez y aclaró que la movilización, tanto de ella como de Laura Terán, se produjo en marco de la cooperación eficaz a la que se sometieron en el proceso del caso Arroz Verde. Dicho traslado responde a la petición de Fiscalía General del Estado de adoptar medidas especiales de protección para las dos implicadas. Cabe destacar que estas acciones se adoptaron bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia, por lo que las dos internas se encuentran en buenas condiciones físicas y de salud. Ambas reas se encuentran en el Centro de Confianza Femenino de Atención Prioritaria en el sur de Quito, a donde habrían llegado el pasado 31 de mayo. El traslado habría coincidido con la detención del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y la exministra María de los Ángeles Duarte. Arresto que se desprendió de la información entregada por Martínez. Según evidenció la fiscal general en la audiencia en contra de los exfuncionarios, Martínez habría solicitado protección tras haber señalado responsabilidades en contra de Mera y Duarte y mencionó la supuesta peligrosidad que representa Alexis Mera para ella y su familia. Informó Carolina Basante. Para ese jueves se convocó a la sesión plenaria donde la Asamblea Nacional definirá si crea una comisión especial para investigar las denuncias del caso conocido como Arroz Verde. Existe una propuesta para que sea la Comisión de Fiscalización la que asuma esa investigación. Finalmente, y tras varias postergaciones, la Asamblea ha sido convocada para este jueves para definir si dan paso o no a la creación de una comisión que investigue las denuncias en el caso denominado Arroz Verde. Acá dicen que existe la predisposición para que esta investigación se lleve adelante. Pero es evidente que este es un tema que requiere urgencia. La Asamblea no puede quedarse sin analizar los casos de corrupción anteriores. Aquí lo importante es que la justicia haga lo que tenga que hacer y que determine responsabilidades. Ya hay una investigación previa, ya hay personas que están detenidas. Esto tiene que continuar. Pero hay varios sectores en la Asamblea que anuncian que presentarán una moción para que sea la Comisión de Fiscalización la encargada de investigar el caso y no una comisión especial. Y dentro de esos acuerdos, uno de ellos podría ser que vaya a la Comisión de Fiscalización, que en este momento es una comisión multipartidista y que podría garantizar un proceso mucho más transparente. La Comisión de Fiscalización es la que tiene que investigar. Cosa con la que no están de acuerdo en una parte del legislativo, pues aseguran que con una mayoría oficialista dentro de esa comisión será complicado llevar una investigación independiente. Mi gran temor es que la Comisión de Fiscalización nuevamente es un anexo
del gobierno. Son 7 integrantes, los lidera alguien del oficialismo, es decir, han armado la misma payasada en función de, creo yo, protegerse. Pero todo dependerá de lo que decidan los legisladores este próximo jueves, si es viable la creación de una comisión especial o si el caso es derivado directamente a la Comisión de Fiscalización. Informó Javier Gallo. El Consejo de la Judicatura solicitó a la Corte Constitucional apoyo para el proceso de evaluación integral que se lleva adelante a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Fue la propia presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien entregó en las manos del titular de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, la solicitud de apoyo en el proceso de evaluación que lleva adelante a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La petición de que la Corte Constitucional nos aporte con la información respecto a las sentencias que por efecto de la acción extraordinaria de protección hayan declarado vulneración de derechos respecto de resoluciones, autos de admisión e inadmisión de las y los jueces de la Corte Nacional sometidos al proceso de evaluación. Esto puede colaborar de alguna manera, así es que tenemos todo este lapso para examinar esos casos. Vale la pena que se conozca esto. El pedido lo hizo en el marco de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre ambos organismos de justicia. Esta cooperación nos va a permitir estar más en contacto la justicia ordinaria con la justicia constitucional. Este convenio suscrito por 3 años tiene como objetivo apoyarse en ámbitos que competen a cada una de las entidades. Es un instrumento muy importante para que las potencialidades de las dos instituciones puedan de manera mutua ponerse al servicio de cada una. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras que para este miércoles está convocada la sesión plenaria en la que la Asamblea buscará conformar finalmente las 3 comisiones donde se han presentado problemas. A pocas horas de la convocatoria, nadie garantiza que existan los votos suficientes para designar a los presidentes de las comisiones. Para este miércoles está convocada la sesión plenaria donde se buscará concretar la designación de los presidentes de 3 comisiones donde existen problemas. Aunque acá están convencidos de la necesidad de que el tema sea decidido en el Pleno, nadie garantiza que existan los votos suficientes para concretar esa intención. Esperamos que así ocurra para que se cumplan los acuerdos. Los jefes de bancada están trabajando en sus grupos porque al parecer no todo está homogéneo, están trabajando para que sí ocurra. Nosotros esperamos que mañana termine este calvario. Si es que mañana por alguna razón no existen los votos, ¿verdad? Ya eso sería primero, digamos, un poco falta de cumplimiento de los acuerdos, lo cual sería lamentable desde el punto de vista político. Y sobre todo porque entre los miembros de la mayoría parlamentaria no existe confianza. Hay problemas a la interna de cada partido que están buscando superar. Bueno, la postura del bloque creo es que se cumpla aquello, que se cumpla el acuerdo, que se cumpla la palabra. Yo creo que esta asamblea necesita gobernabilidad y aquí más que el interés de pronto algunos determinados asambleístas tiene que primar el interés del trabajo que tiene que realizar la misma Asamblea Nacional. Los socialcristianos por su parte anuncian que insistirán en que se debe respetar la decisión de la mayoría en la Comisión de Trabajadores. Anuncian que pedirán que se ratifique a Vicente Tayano como presidente de esa comisión. Y es más, anuncian que apoyarán a Jimmy Candel para que presida la Comisión de Educación. Incluso así se llegara a perder algo que se obtuvo de manera legal y legítima, la presidencia del doctor Vicente Tayano, nosotros no vamos a participar de ningún reparto que avale la ilegalidad. Los diálogos entre socialcristianos y la bancada de Integración Nacional avanza para tratar de buscar una vía de salida a este tema, aunque por su lado las otras bancadas también presionan. No es tan fácil, sé que el gobierno también está trabajando, estableciendo diálogos con nuestros votos que no cuenten. En todo caso, solo este miércoles se dará a conocer si finalmente el acuerdo firmado entre bancadas legislativas se mantiene y sobre todo si logran conseguir los votos para designar a los presidentes que quedan pendientes. Informó Javier Gallo. Una marcha pacífica se movilizó hasta el Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral para exigir la entrega de credenciales a los ganadores al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto mientras están pendientes recursos por resolverse.
Ocurrió lo mismo que la semana pasada, una concentración pacífica en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para demandar la entrega de credenciales a los candidatos electos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos aquí reclamando nuestros derechos. Todo el Ecuador reclamando nuestro voto y el voto del pueblo se respeta. Y estaremos en vigilia hasta que entreguen las credenciales. Llegaron de diferentes partes del país, son representantes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas. Y exigimos y pedimos que se respete la decisión que se ha expresado en las urnas, que justamente es que ya los consejeros, porque ya son consejeros, no son candidatos, ya se posesionen. Desde el CNE Norte de Quito partieron hacia el Tribunal Contencioso Electoral TCE, con la misma consigna. Venimos a exigir que entreguen ya las credenciales a los consejeros, como lo han dicho, electos. Entre tanto, el Pleno del Consejo Nacional Electoral tiene previsto reunirse este miércoles para establecer el cronograma de entrega de las credenciales a los ganadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, informó Héctor Romero. El Comité por la Reinstitucionalización Nacional efectuó una convocatoria para iniciar el mecanismo legal que permita la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sus miembros esperan que en 45 días la Corte Constitucional dé paso a la iniciativa, que podría ser a través de una consulta popular. La iniciativa surgió desde Julio César Trujillo, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien perdió la vida por una afección en su salud. Hoy el Comité por la Reinstitucionalización Nacional quiere tomarle la posta. Propuso la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el fin de fortalecer las instituciones, promover el control efectivo de actos de corrupción y combatir la impunidad. El primer paso que dará el comité es de efectuar una convocatoria a los diferentes sectores para consolidar una propuesta. Una plataforma social por la institucionalización integrada por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, de empresarios y la academia que deseen respaldar esta tarea y profundizar la legitimidad y el nivel de debate que el país demanda. En 15 días se tiene previsto nazca el documento que será entregado a la Corte Constitucional, quien deberá definir el mecanismo mediante el cual se puede efectuar la reforma, ya sea a través de consulta popular o referéndum. Después de lo que significaron esos más de 10 años de dictadura, un país que no está institucionalizado democráticamente, por lo tanto tendrán que hacerse las reformas legales que permitan que volvamos a lo que significa una institucionalización y una verdadera vigencia de la democracia. Entre 30 y 45 días esperan ya contar con la aprobación de la Corte Constitucional sobre el contenido de la pregunta. Luego de ello, tenemos que ir al Consejo Nacional Electoral, que esperamos no tome más de 15 días, y luego iniciar el proceso de recolección de firmas. Los formularios de recolección de firmas tienen una validez por mandato de la ley y de los reglamentos pertinentes de 6 meses. Entonces, tendríamos hasta 6 meses para recopilar las firmas. Rosa Chalá, una de las virtuales ganadoras al Consejo de Participación Ciudadana, fue la primera en rechazar la iniciativa. No es la voluntad del doctor Trujillo y yo les hago un llamado de atención que respetemos la memoria del doctor Trujillo. No utilicemos el nombre de un personaje histórico para problemas personales, recursos personales que están haciendo. Así un nuevo consejo que no termina por concretarse y que ya se habla de su eliminación, informó Héctor Romero. El Tribunal Contencioso Electoral en sesión extraordinaria eligió a sus nuevas autoridades, siendo designados como presidente de esta entidad el doctor Arturo Cabrera Peña-Herrera y como vicepresidente el doctor Ángel Torres Maldonado, quien fue designado magistrado como parte del concurso de designación que realizó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La resolución de recursos pendientes sobre los resultados de las últimas elecciones seccionales y del Consejo de Participación realizadas el pasado 24 de marzo serán los casos que deberán ser tratados de forma urgente por las nuevas autoridades.
La Corte Nacional de Justicia eliminó la acumulación de las penas por drogas. Según el criterio de 2 juristas, la medida podría ser útil para que se reduzca el número de privados de libertad por tráfico de drogas, frente al hacinamiento en las cárceles del país. En el año 2015, la Corte Nacional de Justicia resolvió que las penas sean acumulativas en el ámbito de las drogas. Luego de 4 años, el organismo derogó la resolución. La resolución emitida por la Corte Nacional es absolutamente constitucional. Guarda respeto absoluto a los derechos humanos. Hasta el momento, una persona a quien le confiscaban pasta de base de cocaína, heroína y marihuana podía ser condenado a 19 años por la acumulación de penas en función de cada sustancia que poseen los procesados. Ahora los detenidos serán juzgados por el alcaloide de mayor peso que el resto. Entonces era irracional aplicar una acumulación de penas para un delito cometido en un solo momento. Lo que ha hecho la Corte Nacional ahora es racionalizar aquello y decir, no se puede aplicar una sanción acumulativa, sino que se tiene que aplicar la pena más grave. Según el criterio de los 2 juristas, la medida podría ser útil para que se reduzca el número de privados de la libertad por tráfico de drogas en un estado de excepción en el sistema de rehabilitación social del país. Y va a rebajar considerablemente la población carcelaria. Y las prioridades están en sancionar a los grandes narcotraficantes, a los líderes de las bandas de narcotráfico y mirar cuál es la sanción que les corresponde a los microtraficantes. Sin embargo, coinciden que no se trata de beneficiar a las personas privadas de libertad, sino que responde a parámetros jurídicos. Entonces sí es importante racionalizar la forma en la que se están estableciendo las condenas. Esto no quiere decir que debamos premiar al narcotráfico, que debamos atenuar las sanciones para los narcotraficantes. Por supuesto, se administre justicia y paguen por delitos tan graves, pero con coherencia jurídica. Se estima que el 29% de los privados de la libertad están en las cárceles por tráfico de drogas. Los traficantes constituyen la población carcelaria más grande, informó Priscila Cadena. A esta hora, información de última hora. Mucha atención. La Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia informa que el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 783, nombra a Eduardo Califé como secretario general de Comunicación de la Presidencia y agradece a Andrés Michelena por las funciones realizadas durante el ejercicio de su cargo. Además, por decreto ejecutivo número 784, designa a Andrés Michelena como ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que son más de 600 las personas que resultaron intoxicadas en las provincias de Zamora, Chinchipe y Chimborazo a causa de la ingesta de alimentos contaminados. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe, más de 300 personas resultaron intoxicadas, entre ellas varios niños. Aparentemente, los afectados consumieron alimentos en mal estado en un agasajo. 359 personas resultaron intoxicadas, entre ellas niños, en el cantón Centinela del Cóndor, luego del agasajo por el Día del Niño organizado por el GAT de este sector. Varios de los pacientes fueron remitidos a varias casas de salud, entre ellos al Hospital de Zamora. La posible causa es el consumo de un alimento, de un arroz relleno que fue brindado a todos los participantes de un evento realizando la investigación epidemiológica con las respectivas muestras de alimentos que mandarán a procesar para identificar. En el área de emergencia aún existen niños que están siendo observados y evaluados, mientras que otros ya fueron dados de alta. Casa empezó con dolor de estómago. Después dije, bueno, vamos a hacer TV. Cuando sí empezaron que llegaba la gente y decían que había intoxicación por la comida que les han dado ahí en el... Que estaba con vómito. ¿Y luego qué hizo? La llevé al subcentro, más cercano. Según los datos, en el hospital de Yantzaza fueron atendidos 124 personas, en el centro de salud de Yantzaza 14, en el centro de salud de Zumbe 162 y en el hospital de Zamora 59. En la provincia de Zamora Chinchipe, informó Marcela Constante Brito. Mientras que en Chimborazo el número de intoxicados aumentó a 300 personas a causa de la ingesta de alimentos contaminados. Las autoridades continúan con las investigaciones.
Luego de la intoxicación masiva ocurrida en la parroquia de Chazo y La Providencia en Guano, las autoridades se pronuncian e informan de la atención entregada a los pacientes, que hasta el momento han aumentado de 200 a más de 300 personas con la misma sintomatología. Ingresaron por fiebre, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Aún se desconocen las causas de la intoxicación. Se saben que comieron arroz con pollo en el traslado del padre del presidente de la Junta Parroquial de La Providencia, donde asistieron más de 1000 personas. Un traslado fue de mi papá exactamente y se brindó una comida a toda la gente y no sabemos cuál fue el tipo de qué causó esta intoxicación masiva. La fuente sospecha de contaminación que generó el brote ETAS. Se habla que más gente quienes asistieron al traslado eran de otras ciudades y que ellos se habrían hecho atender de manera particular, especialmente en Quito y Guayaquil. Según la gobernación, se realizará una investigación prolija y pasará a instancias legales como Fiscalía para determinar el grado de responsabilidad de esta intoxicación masiva. Porque por supuesto aquí tiene que haber responsables porque es una intoxicación masiva. Los hospitales del Seguro Social, General Docente de Riobamba y subcentros atendieron a los pacientes. Incluso hubo apoyo de otros cantones de la provincia de Tungurahua. Ambulancias tipo 2 hasta el lugar de la emergencia en la parroquia La Providencia del Cantón Guano. También se activó una ambulancia de Tungurahua que nos colaboró en la atención de esta emergencia. Ventajosamente no hubo víctimas fatales. Una mujer embarazada y un niño están siendo tratados de manera más prolija. Se acudió por intoxicación alimentaria, se le ingresó pero para hidratación, su bebé está bien, como todo lo que es la sanidad de ella está estable. Mientras tanto se conoció que de a poco siguen llegando más pacientes, por lo que podría incrementar el número de intoxicados. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Se cumplen 5 días sin visitas en la penitenciaría del Litoral luego del motín que terminó con la vida de 6 internos. Paralelamente, grupos especiales de la Policía Nacional refuerzan los controles en el Centro de Rehabilitación Social. En este video de la Policía Nacional se observa a los grupos especiales de la institución del orden realizando un operativo minucioso dentro del Centro de Rehabilitación Social en Guayaquil, controles que se dan luego de que hace 5 días en un violento enfrentamiento 6 reos fueron asesinados. En este momento se han redoblado los esfuerzos de control, de supervisión, tanto en el primer filtro de ingreso al recinto carcelario, como ya al interior donde existen los diferentes dispositivos electrónicos. La ciudadanía debe entender y comprender que esto les va a restar un poco de tiempo en el ingreso, pero que obedece también a normas de seguridad y protocolos. El comandante de la policía de la zona 8 indicó que se han depurado algunos pabellones. Obedeciendo a una designación, a un análisis en cuanto al riesgo, a la amenaza que pueden generar estas personas, fueron reubicadas alrededor de 38 personas que fueron localizadas en un sitio exclusivo del Centro de Rehabilitación Social como máxima seguridad y obviamente estarán sometidos a las políticas que la Dirección de Rehabilitación otorga. Las visitas siguen suspendidas en la penitenciaría del Litoral. Es que todavía no ponen los horarios, es que yo venía a ver los horarios para ver qué día me le toca la visita y no, todavía no sacan, porque dice que no se encuentra el director, no hay nadie que saque los horarios que tocan. Me siento desesperado porque no sé nada de la vida de él. No le han dado comer, hasta ayer no le habían dado de comer, porque están castigados todos. Las visitas no se han restablecido todavía. Está en las próximas horas ya posesionándose el nuevo director del recinto penitenciario. Él será quien dé las disposiciones en torno a las visitas. En cuanto a la alimentación, esta es normal. Paralelamente, varios internos esperan su excarcelación desde días antes de los incidentes. Lo grave del asunto es que tienen a personas que ya tienen boletas de libertad y no salen del centro de privación. Las Fuerzas Armadas siguen a cargo del primer filtro de seguridad para el ingreso a la penitenciaría del Litoral y del cerco externo, informó Roselena Vázquez. Un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar dejó 2 personas gravemente heridas tras el impacto entre un vehículo liviano y una motocicleta. Las autoridades competentes investigan las causas del siniestro.
El hecho se produjo antes de las 6 de la mañana. Al parecer, en el momento del siniestro, la niebla restaba visibilidad a los conductores que transitaban por la avenida Simón Bolívar, a la altura de los sectores de La Argelia y Rancho Los Pinos en el sur de Quito. Sin embargo, esta no habría sido la única causa del accidente. No estamos preveyendo el tiempo y salimos apurados, y eso hace de que se presenten accidentes de tránsito en la Simón Bolívar a diario. Una motocicleta se impactó contra un vehículo liviano, lo que provocó que 2 personas resultaran gravemente heridas. De lo que se verifica, posiblemente el señor tenga una fractura expuesta. Tras el reporte de la emergencia, minutos más tarde, personal de respuesta y socorro acudió al sitio. Los heridos fueron trasladados a casas de salud, mientras los vehículos fueron retenidos para las investigaciones pertinentes. Y el conductor será puesto a órdenes de la autoridad competente para las investigaciones del caso. Los 2 conductores, para que luego ya se den las investigaciones. En lo que va del año, las autoridades contabilizan solo en la avenida Simón Bolívar más de una decena de accidentes de tránsito, varios de los cuales han provocado la muerte de personas. Informó Sofía Vintimilla. En el operativo Fénix 9, agentes de la Policía Judicial incautaron 4 vehículos de alta gama. Los automotores habrían ingresado de forma clandestina a nuestro país, generando defraudación tributaria. La investigación policial empezó hace varias semanas. Agentes de la judicial de la subzona Pichincha le siguieron los movimientos a 4 vehículos considerados de alta gama, 2 camionetas, un auto y otro tipo 4x4. Estos circulaban por diferentes partes del distrito metropolitano de Quito y el Valle. Lo que supuestamente no sabían los dueños es que eran carros de dudosa procedencia, aparentemente robados en otros países. Que estos vehículos habrían sido ingresados por una red. Posiblemente ingresaron al país de forma clandestina, procedentes de Perú y Colombia, evitando todo tipo de impuestos. Es por eso que existe la sospecha que fueron robados. En Ecuador circulaban con falsas identidades. Estos vehículos han sido cambiados su código RAM. No descartan que estén implicados funcionarios de diferentes instituciones encargados de la regulación vehicular, quienes buscaron mecanismos para supuestamente legalizar los documentos en el sistema y entregarles una identidad nueva, pero falsa. Y es ahí donde nosotros podemos ver que posiblemente se encuentren otras instituciones del Estado o otros funcionarios públicos involucrados para que puedan realizar todo este tipo de alteraciones, manipulaciones. Hablan de un delito de defraudación tributaria donde el Estado es el gran perdedor. Son vehículos valorados en más de $50.000. Aparentemente fueron vendidos a mitad de precio. 4 están retenidos para investigaciones, pero habrían al menos una decena circulando bajo las mismas características. En el sistema son legales, pero al verificar su código RAM no coincide con el vehículo. De ahí la recomendación a potenciales compradores: cuando se encuentren con ofertas tentativas, la duda debe saltar, no se deje engañar por precios llamativos. Es una alerta que algo anda mal. En Quito informó Iván Casamen. En una espectacular persecución, 2 extranjeros fueron detenidos por policías del distrito Calderón. Están acusados de robar a una mujer. La víctima fue agredida por uno de los sospechosos. No sería la primera vez que atacaban, al parecer, en el modus operandi de andar en motocicleta perfilando a personas solas, especialmente mujeres y adolescentes. Ya tenían experiencia. En esta ocasión como que se les fue la mano, no dudaron en agredir a una señora que puso resistencia al robo. Muchos fueron testigos del forcejeo y pidieron ayuda. Estos ciudadanos observaban a las personas que se encontraban deambulando por el sector y procedían a interceptarlas y con amenazas procedían a quitarles sus pertenencias. Luego del robo salieron esquivando el tráfico. Agentes motorizados de varios circuitos estaban en alerta. De pronto, por una de las calles de Carapungo apareció el vehículo descrito por los testigos. A la orden de alto policía, el conductor aceleró y empezó el operativo, que duró cerca de media hora. Los 2 sospechosos son extranjeros. Al parecer, la motocicleta en la que andaban la alquilaron. Se decomisó y se aprehendió 2 armas de fuego. Y los 2 ciudadanos, también conjuntamente con una motocicleta, fueron puestos a órdenes de las autoridades pertinentes. Buscaron burlar a los policías utilizando caminos de tierra. En la huida botaron las armas de fuego, incluso se fueron encima de un vehículo tipo taxi. Al final se vieron rodeados y con los caminos bloqueados prácticamente se ahogaron en la orilla delictiva. Esposados a responder por los golpes que le propinaron a la señora, el médico le diagnosticó 3 días de incapacidad. A esto se suma tenencia ilegal de armas y asociación ilícita. Intentaron deshacerse de las evidencias.
Es decir, que el personal policial al observar esto hicieron un rastreo encontrando las armas de fuego. Una vez más, la recomendación a la comunidad a no caminar con el celular en la mano, tentando a las uñas largas. A estas alturas, la autoprotección es fundamental. En Quito informó Iván Casamen. El ejército colombiano destruyó varios depósitos de explosivos en la zona de Ricaurte, cerca de la población fronteriza de Tumaco. Estos artefactos aparentemente iban a ser utilizados para dinamitar el oleoducto trasandino o la torre de energía eléctrica. Gracias a la rápida reacción y despliegue de las tropas del Grupo de Caballería Mecanizado Cabal, en las últimas horas se localizó y destruyó un depósito ilegal con artefactos explosivos. La ubicación fue sobre la vereda Chambú, municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño, a 1 hora de distancia de la capital calchense. Es un trabajo articulado que se tiene en este momento pues con la población civil de diferentes sectores. Nos han dado una serie de informaciones y bajo el análisis y determinación de seguimiento de la batalla que tienen las unidades, bajo esa información de esa población civil, pues se logra el resultado. En el lugar de los hechos se encontraron 40 kilogramos de explosivos que al parecer serían utilizados contra la infraestructura, como afectar al oleoducto trasandino o la subestación eléctrica, actividades criminales que al parecer serían realizadas por el grupo armado organizado GAO ELN, compañía José Luis Cabrera Ruales, que opera en esta zona fronteriza. El decomiso en un depósito ilegal de 40 kilos de una sustancia que al parecer es anfo, distribuida en 14 paquetes, los cuales iban a ser empleados en la posible instalación de artefactos explosivos sobre el oleoducto trasandino y una subestación eléctrica de Chambú, la cual hubiera dejado sin energía hacia el sector de Tumaco y o hubieran podido hacer cualquier tipo de atentado contra la población civil o contra la infraestructura crítica del Estado. La totalidad del material fue destruido de manera controlada en el sitio por el equipo de explosivos y demoliciones XD del ejército colombiano. En caso de suscitarse estos atentados, lograrían desestabilizar gran parte de la seguridad, provocando el temor y la desmovilización de decenas de familias que huyen de los enfrentamientos y tratan de refugiarse en territorio ecuatoriano. En ese momento pues se tiene cubierto sobre todo lo que es la infraestructura crítica, el oleoducto, las poblaciones, pues haciendo el desarrollo de tareas tácticas militares y en especial un esfuerzo de búsqueda de inteligencia bastante incrementado sobre esta región. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Agentes antinarcóticos presentaron los resultados de distintos operativos que se ejecutaron en varios sectores de Guayaquil. Los detalles en el siguiente informe. Autoridades antinarcóticos daban los detalles de la gran cantidad de operativos que se han ejecutado en distintos puntos de Guayaquil, como por ejemplo Pascuales, Trinitaria, La Florida, el sur de la ciudad. Dicen que han decomisado alcaloides y que por lo menos 18 personas estarían involucradas con este tipo de actos ilícitos. De estos operativos se aprendió diversas sustancias, entre las cuales tenemos 2.643 gramos de cocaína, 2.945 gramos de marihuana y 102 gramos de heroína. También sacamos de las calles un arma de fuego, se han incautado 9 teléfonos celulares y $253. Que por medio de las llamadas 1-800 delitos, además de trabajos de investigación de campo, han realizado los operativos. Producto de esto tenemos 18 personas que han sido detenidas, ¿sí?, y que están al momento a órdenes de las autoridades competentes. Esto nos ha llevado a que nosotros hemos sacado de las calles en estos días 35.739 dosis. Que tan solo estamos a mitad del 2019. En el otro semestre se seguirán dando estos operativos. Quieren descender los niveles de tráfico de drogas en el Ecuador. Buscan sitios adecuados donde exista demanda. Una vez que se ubican en esos lugares, ellos empiezan a tener estrategias de expendio en el lugar. Las estrategias son varias, ¿no? Pero empiezan a ubicar las estrategias de expendio en un lugar específico y empiezan a vender estas sustancias en la calle o se quedan cerca con el fin de expender a través de las ventanas de estos domicilios. Informó Julio César Saona. En el sector de la isla Trinitaria se ejecutó un operativo de seguridad en donde un sujeto fue detenido para investigaciones. Las autoridades no se pronunciaron al respecto. De pronto la llegada de gran cantidad de patrullas policiales sorprendieron a los habitantes del sector de la isla Trinitaria al sur de Guayaquil.
Aparentemente, se llevaban a un individuo retenido para investigaciones. Según lo que dicen las autoridades de seguridad, son procedimientos que están ejecutando debido a las indagaciones en torno a un asesinato, y lo que buscan es pistas, testimonios de distintas personas que fueron o testigos o estarían empapadas de este tipo de sucesos. Según lo que dicen los elementos policiales, continuarán realizando este tipo de acciones para verificar y confirmar quienes estarían implicados en este delito. Es por ello que la tranquilidad del barrio se vio interrumpida y que realizarán más allanamientos. Esto recién empieza, es lo que acotaron. No quisieron dar declaraciones frente a la cámara, pero en los próximos días se tendrían resultados de las siguientes acciones que realizará la policía para esclarecer un hecho que sorprendió a muchos, informó Julio César Saona. Momento de una nueva pausa, amigos televidentes. Ahora les contamos que al viajar hacia el norte del país es de obligatoria parada detenerse en los bizcochos de Cayambe. Veamos más en la siguiente nota intercultural. Desde lejos ya se puede percibir el aroma de los bizcochos recién salidos del horno. El sabor de este tradicional aperitivo cayambeño hace que sean miles los comensales que se detienen para degustarlos. Exquisitos, incomparables. Pero aseguran que junto con el bizcocho se debe combinar otros sabores. Con el queso de hoja, con café negro me gusta. Y en particular es la tradicional bizcochería de Don Osvaldo Velázquez, donde cientos de personas acuden diariamente a degustar este producto. La calidad, el sabor y la tradición del bizcocho se me ha hecho un reconocimiento de la cocina del Tour del Sabor. Pero además de los bizcochos, las personas vienen por las empanadas, quesos de hoja y mojicones, especialidades propias de Cayambe. Los mojicones es la masa de bizcocho envuelto en miel de panela. Las empanadas es elaborado con el dulce de sambo. Por tan variados productos propios y extraños llegan al lugar en busca de encontrar esos sabores. Deliciosos, deliciosos. ¿Siempre de comer acá o no? Claro, ¿por qué no? Siempre que venimos acá. Finalmente, haciendo por lo menos por este día a un lado la dieta, también probamos, eso sí, solo un poquito de cada cosa, bizcochos, queso de hoja, manjar de leche, yogur, café pasado, nata y chocolate de pastilla. Sin duda, Cayambe es un lugar que no puede dejar de visitar, informó Javier Rosero. Y así concluye el Comercio TV, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.